Bueno, un gusto compartir esta jornada de recuerdo del 13 de diciembre, que es el día del petróleo, ¿no? Que algunos no hace mucho tiempo, en la época de Menem, al igual que el día del gas, que representaba la expropiación de la primitiva de gas y la creación de gas del Estado, lo querían cambiar. Es decir, querían poner el día de la venta de la privatización de YPF o de la venta de gas del Estado como nueva fecha para festejar. Y yo creo que toda la historia de YPF está unida a la historia de la independencia económica y soberanía política de nuestro país. Y empezó antes de la creación de YPF, que fue en los últimos meses de la presidencia de Irigoyen. Y empezó de la mano de un gobiernos argentinos conservadores, pero que tenían fuerzas armadas muy interesadas en el desarrollo del país y en lo que pasaba en el mundo. Lo que pasaba en el mundo era el desarrollo del petróleo como combustible en Estados Unidos, los motores en Europa, de Daimler-Benz, y un gobierno conservador que, descubierto el petróleo, lo protege con la declaración de una zona de exclusión. Otro presidente conservador que crea la organización previa a YPF. Una situación económica de los primeros años del gobierno de Irigoyen, donde se muestra lo que era un país dependiente de la potencia hegemónica en ese momento. Crecía Estados Unidos, pero acá estaba Inglaterra. Era, como se decía popularmente, la abuela patria, que tenía todo el poder económico de Argentina. Y bueno, esa dependencia no competitiva que nos transformaba simplemente en proveedores de bienes del agro y en compradores de bienes industriales y para sus empresas además, ¿no? Porque eran todos de ellos, es decir, eran los puertos, los ferrocarriles, los tranvías, los frigoríficos, los bancos. Le ponían los ministerios, ¿no? Sí, le ponían los ministerios. Irigoyen decía que ahora nos gobernábamos nosotros, se acabó, dice que ustedes nos gobiernen. Pero en ese momento Argentina no tenía industria, no tenía nada, no tenía producción de nada. Si podíamos vender, con problemas de venta de comida a Europa, que estaba en guerra, pero acá no había nada. Entonces había que desarrollarse. Y la forma de desarrollarse era tener combustible, ser lo más independiente posible. Entonces, al fin de su mandato, no solo tenía problemas de combustible, sino tenía problemas de ocupación de territorio. Es decir, todas las provincias estaban en manos de gobiernos conservadores, los territorios nacionales estaban, y algunas provincias, en manos de grandes empresas, como los ingleses en el sur, la forestal en Santa Fe, los petroleros en Salta, y crea esta empresa que es YPF. Y la crea como para descubrir petróleo, para desarrollar el petróleo, por decreto, pero no la puede sacar por ley, pero además para desarrollar el territorio, ocupar el territorio. Era un territorio con una capital federal, la línea que iba para el norte por Córdoba, un poco habitada, y la Patagonia cero, no había nada. En realidad, la Patagonia estaban las concesiones de algunas empresas, estaba todo el territorio ocupado, repartido, y estaba integrada había más chilenos que argentinos, había narcos, había dos clases de narcos, los que eran anti-irigoyenistas, los que eran irigoyenistas, pero no había argentinos.
y decide ocupar el territorio. Y aparece otro hombre que a veces nosotros no lo recordamos, que fue el primer presidente de YPF nombrado por Irigoyen, que fue el capitán Flies, que tuvo figuración importante en el golpe. Viene y aparece nuestro héroe, Enrique Mosconi, que creó la YPF, que ocupó el país, que desarrolló YPF en 6 años con Alvear, y en 2 con Irigoyen cambió la patria, y creó una YPF como empresa cívico-militar con oficiales en actividad, como lo era Baldrich, su mano derecha, como lo era Flies, como lo era el capitán Sellery, y todos los argentinos que fueron a trabajar al sur, porque había tucumanos, catamarqueños, santiagueños, Gorosito, de la estatua, es un norteño, y fueron a pelear, y no fueron, ahora fueron a pelear y pelearon con armas, y pelearon con uniforme de guerra, y ocuparon áreas, echaron gerentes, tomaron las áreas, y aquel que se resistía, no eran nenes de pecho, las empresas se resistían, los ponían en un barco, los mandaban acá. Si poblaron la Patagonia, desarrollaron el petróleo, la ocuparon, no murió nadie, pero ahora aparecen un conjunto de estudiosos de esta época, donde critican, como me criticaron a mí en una charla, dice, cuando Mosconi fue y llevaba a la gente en carpa, y si no estaba el Sheraton, ¿qué quiere que la lleve? Fueron a pelear, fueron con uniforme de guerra, fueron a pelear, con los barcos para lo que se... estábamos en guerra contra las multinacionales del petróleo. Estábamos en guerra contra las multinacionales del petróleo. El comandante en el sur, en el campo de batalla, era Baldrich. El otro era Flies. Habíamos construido una refinería gigantesca, hoy sigue siendo gigantesca. Y ganó Mosconi. El discurso de abril del año 29, cuando él declara que tomamos el mercado, es un acto de guerra. Tomamos el mercado. Y de ese momento YPF manejó los precios de los combustibles. Lamentablemente, a partir del año 90 y tanto, cuando la vendió Menem, las utilidades se fueron para afuera. Él hablaba que no se fueran para el lado del mar. Pero YPF sigue manejando mucho. No es la de hoy, hoy es una empresita. Y YPF da, cuando viene Uriburu, da un hecho que es muy poco conocido, pero la venían a destruir. Y no la pudieron destruir. Y se da un hecho en la historia que es fantástico. La Marina designa al presidente de YPF contra el presidente de Uriburu, que era Flies. El mismo marino que había puesto Irigoyen aparece en la presidencia de YPF diciendo: el presidente soy yo. Y ahí negocian. Y entonces sigue con YPF en manos de un YPFiano, que era Silveira, avanzando, pero desaparecen los militares en actividad y le deja vivir. Desde ahí quedan vivos la ESO, queda viva la Shell, queda viva la Texaco. Pero es una antirrevolución que produce YPF en nuestra historia, muy poco conocida. Y así se llega a ir elaborando la historia de la dependencia, de la independencia, desarrollando las mejores acciones como todas empresas subsidiarias, la captura de renta con los fondos energéticos de vial, toda la estructura vial, toda la estructura gasífera, lo que fue gas del Estado, lo que fue agua y energía eléctrica, lo que fue Hidronor después, todo el desarrollo de las zonas donde YPF llegaba, escuelas, caminos, hospitales, pueblos, todo eso, y captura de renta. Si lo principal de todo esto es la captura de renta. La captura de renta que se hacía por las utilidades de YPF o de las empresas subsidiarias era lo que favorecía que el país se fuera desarrollando. Esto significaba que el petróleo pagaba la represa, el petróleo pagaba el gas, el petróleo pagaba la energía nuclear, es decir, el petróleo, la renta petrolera pagaba todo esto. Y así se llega a que, y además tenía el poder, y las empresas privadas se habían quedado, la ESO y la Shell, simplemente con una refinería y tener una parte de mercado, que mantenían en base a prebendas que contenían con los distintos
gobiernos militares especialmente. Y se llega a la destrucción de esa Argentina que estaba en camino de avance y que manejaba sus rentas, planificada expresamente. Si algo importó al proceso fue la destrucción o crear el clima previo para la destrucción de la infraestructura económico-social de la Argentina. Hace poco se murió un gran tipo, se murió Rolando García. Rolando García era el decano de la Facultad de Ciencia Exacta de la UBA en la noche de los bastones largos. Es el que más cobró. Teníamos la mejor universidad de América y una de las mejores de América. Rolando García volvió y se tuvo que escapar con el proceso después. Rolando García decía que solamente entendía que se hubiera permitido la destrucción, que los argentinos habíamos permitido la destrucción de nuestro patrimonio energético, industrial, como los ferrocarriles, después de lo que fue la masacre del proceso. Así que una cosa estuvo unida a la otra, una cosa, y se dio con grupos ideológicos que fueron formando a los López Murphy, de Fiel, los Cavallo de la Mediterránea, Martínez de Oz, todos tenían perfectamente claro cómo había que destruir la República Argentina. Y la esencia de la destrucción de la República Argentina era lograr la destrucción de YPF y la captura de esa renta. Y eso viene y sirvió con todo lo que estaba pasando, bueno, y de ahí en más entregamos YPF. Viene, ahora es común, yo la he escuchado a mi vecina de La Plata, la presidenta, elogiar a Estensoro y hablar de un sistema mixto después de la última ley. Y estamos mal entonces. Estamos mal, Cristina. Venimos mal. Seguimos pecando mal. Entonces, el amigo Estensoro fue el único capaz de destruir YPF. De ser un tipo muy hábil. ¿Sí? No me olvido de Araoz con sus decretos de reguladores, no me olvido de Dromi con su decálogo. No, tengo perfectamente presente, y lo voy a decir para que no olvidarme, que los grupos de los ex secretarios de Energía son los voceros de las privatizadas. Como no hablan porque tienen miedo, habla La Peña, habla Montamar, habla Put, habla Devoto. Pero ahí están todos los responsables de todo lo que pasó, de una gran responsabilidad que tienen todos ellos de haber autorizado exportaciones en un país que nunca pudo haber exportado ni una garrafa ni una damajuana, porque nunca tuvimos. El autoabastecimiento no es el concepto que me arreglé este mes, como decía Frondizi, no, hay que medirlo en 100 años y con un plan de desarrollo. Bueno, entregamos YPF. Yo siempre cito, acá hay varios, YPFianos y mosconianos, siempre cito la primera medida de Estensoro. Echó 50.000 trabajadores a la calle. Echó 50.000 trabajadores a la calle de YPF, que se habían formado desde la época de Mosconi. Eso se paga. Echó 5.000 trabajadores del Estado a la calle. Eso se paga. El gobierno de Menem echó 10.000 o 12.000 trabajadores de SECBA y eso se paga. Este corte, el otro día yo lo había visto y no me lo decían, cuando vino el apagón, la cuadrilla de Denor bajaba de un remis y bajaban dos tipos con una pincha común y con una tenaza, una pinza y un destornillador. Esa era la cuadrilla. Los trabajadores de SECBA no están más. Los trabajadores de YPF no están más. Están en Brasil o están en Chile perforando para encontrar los mineros o están perforando en la costa de Brasil. Y la renta se fue. Las utilidades que se llevaban los fondos de pensión con Estensoro y que después se llevaron mucho más porque además dejaron de invertir, que se llevaron los españoles con el negocio ilegítimo e ilegal
de Fernández, de Roque, de Menem, y con la anuencia de todos los gobiernos, con negocios tan espurios como la prórroga de Loma La Lata en el gobierno de la Alianza, que hasta se negó a firmarlo Montamá, lo firmó la Giorgi. Entonces, se provoca la crisis de desinversión. La crisis de desinversión en todo el sector energético. Y la crisis de desinversión en todo el sector energético sale todos los días en los diarios. Porque no hay combustible, porque no hay energía eléctrica, porque no hay gas, porque no hay racionalidad. Y aparece en determinado momento una explosión financiera. Porque hay un señor llamado Eskenazi que había firmado con el presidente Kirchner un convenio con Brufau, un banquero español, para llevarse utilidades. Es decir, el pacto fue lo que se están llevando ustedes ahora. Ustedes en 6 años recuperaron los 15.500 millones de dólares que pusieron. Porque lo pusieron, tuvieron que ponerlo. Porque el que le vendió no fue el Estado argentino, le vendieron los fondos de pensión de Estados Unidos. Entonces ahí dice, no, queremos los dólares. Y entonces pusieron los dólares. Pero en 6 años, yo no conozco en el mundo, no soy un gran lector de retorno de utilidades, pero 6 años para llevarse 15.500 millones de dólares es fantástico. Y después se la seguían llevando, vaciándola, como surge con absoluta claridad con este informe, el informe Mosconi, lo que dijo Kicillof, cosas que nosotros varios de acá hemos dicho muchísimas veces. Se llevan todo, no invierten nada, las refinerías son las mismas del año 89, los yacimientos lo están recontra explotando, están exportando hasta que no quedó nada. Bueno, todo eso explota por la caja, y la caja lo lleva a la argentinidad. Resulta que lo que la vendieron y cantaron la marcha cuando la vendieron, ahora cantan la marcha cuando la van a estatizar. Pero ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Y hoy tenemos otra cosa. No había mucho más, que estamos mejor que si se hubieran seguido los gallegos, pero no mucho mejor. Ni tampoco hay que creer en lo que dice La Nación, que pasaron 6 meses y no pasa nada. No van a pasar nada en 6 meses. Salvo que un milagro, ni Mosconi arregla esto. Pero tenemos solamente el 51% de una empresa que apenas maneja el 30% del petróleo y del gas. 51% de una empresa que apenas maneja el 30% del petróleo y el gas. El 49% restante es un caos. ¿De quién es? ¿Es de Repsol? Porque Brufau dice que es de él. ¿Es de Eskenazi, que no puede pagar? ¿Es de Slim, que la quiere vender? ¿Quién es? ¿Por qué no lo arreglamos? ¿Por qué no lo compramos? ¿Por qué no lo metemos preso? Si decimos las cosas que estamos diciendo, ¿por qué no va preso Brufau? Acá hay un vaciamiento empresario, hay una violación de la ley de sociedades, de la acción del buen hombre de negocios. ¿Por qué no hay ninguna denuncia penal? ¿Por qué no se les aplica a los argentinos que han firmado, que han declarado en el CIADI o juicio contra la República? Y nos queda afuera el 70% de la producción de petróleo y gas. ¿Quién lo tiene? Y lo tiene Bulgeroni, lo tiene Total, lo tiene Tecpetrol, lo tiene Chevron. Estos muchachos tienen el 70% y son concesionarios. La figura de la concesión es una figura que en Argentina era mala palabra. Aquel que te decían concesionario era como decirte traidor. Cuando Frondizi firmó los contratos, son concesiones. Saca una ley donde dice no son concesiones. Que, bueno, Perón cuando firmó lo del 45, eso es una concesión. El concesionario, para decirlo rápidamente, es aquel que define cuánto saca, a quién le vendo y a cuánto le vendo. Pero en el mundo, y yo siempre cito que una de las obras más lindas de petróleo en el mundo es de Yergin, la historia del petróleo. Yergin es un tipo norteamericano totalmente independiente, que escribió un libro así, es un ladrillo, es un petete, pero que es muy fácil de leer. El que lo consigue, que se lo compre y que lo lea. Es muy fácil de entender, es un premio Pulitzer. Entonces, donde él dice que en el año 80 en Arabia Saudita muere la concesión del Aramco y todas las compañías aceptan trabajar a las órdenes de las compañías del Estado o de los estados. Menos en Argentina,
que viene Carlitos Menem y nos vuelve a crear los concesionarios, que había sido un logro de la ley de hidrocarburos de Onganía que modificó la de Frondizi. Esto es así. Inventa el concesionario de... Y lo aplica Menem, porque no se usaba más. Pero bueno, y hoy tenemos el lío que tenemos. Hoy estaba leyendo a la mañana, estuvo la fiesta de los petroleros, y en la fiesta de los petroleros, que están muy contentos porque este gas que le van a premiar al amigo Kicillof, los petroleros empresarios, no los trabajadores, me acota acá Julio. Entonces aparece Kicillof donde los trata bien, ¿no? Aparece Bulgeroni manejando todo. Y entonces tenemos esto, si no sabemos para qué lado vamos. Y si no sabemos para qué lado vamos, no sabemos si está un modelo mixto, si el Estado va a ser la gran Evo Morales. Ya cierro, Gabriel. Hacemos la gran Evo Morales y nos quedamos con todo. Evo Morales hizo así cuando asumió. Yo me acuerdo porque trabajé para los venezolanos que asesoraba. Lo llamó a todos con Solís Rada, con que mantenemos a través del Moreno y personalmente unas grandes conexiones. Dice, estos son los contratos que ustedes tienen acá, muchachos. Bueno, miren, esto así, no más. ¿Se quieren quedar? Los contratos son estos. Se quedaron todos. Chávez, después del golpe, que le pusieron un petrolero como, más o menos como Pérez Compán, como si hubieran puesto al Negro Vicente, hizo lo mismo, se quedaron todos. Bueno, acá lo que tienen que hacer, si esto quieren que funcione, cambiar los contratos. Y si va a cambiar los contratos el amigo Galucho, que es un ipeffiano extensorista, no es un ipeffiano mosconeano. ¿Estamos? No es lo mismo, ¿eh? No es Rodolfo Otero, es otro. Entonces, decirles, muchachos, hacemos otro contrato y va a ir al exterior que pida algo. Pero dice, yo manejo el 100% de la producción y abajo mío tanto esto como contratista. Bulgeroni, Chevron y compañía. Y ahí, además, le tengo que llevar un estudio. Estamos pidiendo, a través del Moreno y a través de la Fundación ILEVA, por favor, estudien en serio el tema de Loma de Vaca Muerta, pero en serio. Y eso en serio, no hay que pedírselo a las empresas porque te lo van a cobrar. Hay que hacerlo con las facultades de Ingeniería de Buenos Aires, de la Ingeniería de La Plata. Es decir, queremos que realmente aparezca manejen esto como una unidad, que se convenzan de que si seguimos con indefiniciones, esto no va ni tiene solución. Y que capturemos la renta. No alcanza que yo tenga un poco más de nafta algún fin de semana. No me alcanza. No me alcanza que los gallegos no se lleven 1.200 millones de dólares al año o 2.000 que se hubieran llevado este año. No me alcanza. No me alcanza, si no veo que tenga otro camino para llegar a 5.000 o 6.000 millones de dólares que no sean las tarifas. Es decir, que veo que va a recuperar. Pero si quiere pedir colaboración en contratos de participación, tiene que mostrar algo mucho más serio de lo que está llevando. Así que de nosotros depende, hay proyectos equivocados, mezclados de todo. Hay alguno que me preocupó mucho, que me enojé porque el radicalismo está dividido, hay proyectos radicales muy buenos y proyectos radicales muy malos. Y algunos amigos han firmado equivocadamente de algunos otros partidos. Tenemos que trabajar nosotros, que en eso estamos, de ir hablando con todos para que lo que pase en el Parlamento este año y lo que pase permanentemente tienda a lo que yo estaba hablando. Es decir, tenemos que recuperar el 100% del manejo del Estado. No me interesa que ahora esté Galucho, yo quiero el 100%. Mañana no está más Galucho. Mañana a lo mejor las cosas cambian. Pero lo que no podemos seguir con esto, donde el 70% sigue en manos del grupo. Hoy maneja todo, hoy el dueño de la política energética es Bulgeroni. Y esto es ahora, si lo van a precisar a Bulgeroni para arreglar con Telefónica contra Clarín, si lo van a precisar para ir a Estados Unidos, y bueno, las cosas no le van a cerrar.